Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaún. Comenzamos a leer esta semana algunos pasajes del Evangelio de San Lucas, desde su vida pública, que nos va a llevar hasta el final del tiempo ordinario. Y ayer nos mostraba a Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde lo sacaron de la sinagoga, donde querían despeñarlo del pueblo, y no creyeron en él. Ahora lo vemos en Cafarnaún, en la misma Galilea, y enseña el sábado. ¿Qué características debe tener Jesús para enseñar el sábado? Saber leer, saber escribir, tener más de 30 años, y así un varón podía dar la enseñanza como un maestro. Pero entonces hay dos características de la enseñanza de Jesús. Primero, quedan asombrados porque su palabra estaba llena de autoridad. Y la autoridad de Jesús, la autoridad de quien habla con palabra de Dios, se nota totalmente. Los maestros de la ley, ¿qué era lo que repetían? ¿Qué era lo que decían cuando hacían alguna predicación? Pues tomaban la ley de Moisés, pero decían que el Talmud decía tal cosa, y tal maestro decía tal cosa, y tal otro decía tal cosa, y tal otro decía tal cosa. Entonces era muy aburridor decir, es que este dijo eso, y lo otro dijo lo otro, y el otro dijo lo otro, y no se llegaba absolutamente a nada. Hoy en la iglesia nosotros, ¿con qué autoridad predicamos? ¿Con qué autoridad hablamos? Pues con la autoridad de Jesucristo, con la autoridad de la iglesia. Esa autoridad que le da a uno un obispo para poder predicar, para poder celebrar la Eucaristía. Es la autoridad de Jesucristo, no es la autoridad propia del sacerdote. Y la autoridad de Jesús, como lo escuchábamos ayer en la proclamación de cómo iba a ser su vida pública, cómo iba a ser su evangelización, palabras y obras. El Espíritu del Señor está sobre mí para sanar, para liberar, para anunciar el año de gracia. Y por la palabra del Señor, ese hombre poseído, el espíritu que había en él, comienza a renegar, comienza a gritar: ¿has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios, Jesús Nazareno. De nada sirve que un demonio pues proclame esto, porque no está haciendo un acto de fe. Está haciendo una burla, o está haciendo ya sus últimas palabras finales antes de salir del cuerpo de esa persona. Pero el demonio no hace un acto de fe, porque esas palabras, Jesús Nazareno, fueron las palabras que están en la cruz. Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Son palabras del demonio. Son palabras que después van a colocar allá en la cruz para denigrar de Jesús. Pero Jesús no se pone a discutir con el demonio. Le increpó diciendo: cállate y sal de él. Nosotros a veces nos gusta quedarnos como conociendo mucho, y qué dijo el diablo, y qué dijo en la liberación, y qué dijo el espíritu inmundo, y qué dijo el demonio. Jesús no se pone absolutamente a nada con eso. El demonio habló lo que tuvo que decir,
Y Jesús con su autoridad le dio punto final. Le dio punto final. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Es que en la palabra del Señor, en la autoridad del Señor, todo es nuevo. En la autoridad del Señor, ese poder sobre los espíritus inmundos, esa autoridad que Jesús tiene, es la autoridad que Jesús le da a la iglesia, es la autoridad que Jesús le da a los santos, la autoridad que Jesús da al que proclama su palabra, llenándose primero totalmente de su espíritu. Cuando San Juan Pablo II, cuando la Santa Madre Teresa de Calcuta hablaba, siempre era ese silencio total cuando se acercaban al micrófono, que se podía escuchar la caída de un alfiler. ¿Por qué? Porque iba a hablar a alguien con autoridad, y no autoridad propia, sino la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Y los que escucharon a Madre Teresa dicen, siempre repetía lo mismo, pero siempre era esa autoridad, ese silencio, esa admiración, todo eso, porque iba a hablar alguien con total llenura de Dios. Que eso nos enseñe a nosotros a mantenernos en Dios, a mantenernos en lo que Dios nos da. El ladrón que llegará de noche, cuando digan que hay paz y seguridad, ¿quién lo dice? Jesús lo ha dicho muy bien: les doy mi paz, no como la da el mundo. Y San Pablo, acá en la carta a los tesalonicenses, nos lo dice muy bien: ustedes no ven en las tinieblas, así que no se dejen sorprender, porque ya ustedes viven en la luz. ¿Y cuál es la luz? La palabra de Jesús, la autoridad de Jesús. Cuando yo la conozco, cuando yo la vivo, cuando yo la amo, Satanás no me va a tomar por sorpresa. Satanás no va a dar ese golpe. Vendrá la tentación, vendrá el ataque, vendrá la calumnia, pero estamos en vela. Estamos en vela. San Pablo nos lo recuerda muy bien. No nos entreguemos al sueño como los demás. El que se duerme cae en la tentación, el que se duerme queda totalmente expuesto a la obra del mal. Y no se escucha la palabra, y no se somete a la palabra, y no se admira la palabra, y no se lee la palabra, y no va a haber autoridad. ¿Cómo estamos recibiendo nosotros la palabra del Señor? ¿Con autoridad o como leer cualquier cosa? Que hoy hagamos nuevamente un acto de fe hacia la palabra, Jesucristo, y nos sometamos y permitamos que esa palabra nos sane, nos cambie, nos transforme, nos eduque, nos llene totalmente de vida en abundancia. Porque la palabra de Jesús, la acción de Jesús, sana enfermedad, libera de cualquier atadura del demonio. Porque es que no puede ser que una persona creyente en Jesucristo y una persona no creyente, si están enferma, pues les tenga que pasar lo mismo. No. Si yo creo en Jesucristo, en mí tiene que pasar algo. ¿Y qué es ese algo? La sanación, la liberación. El que no cree, pues ¿qué le va a pasar? Pues nada, porque no cree en Jesús. Pero yo no puedo ser igual al que no cree. Yo no puedo ser igual al que cree en Buda o en Mahoma no. Si yo creo en Jesucristo, yo sé que el poder de su palabra
actúe en mí. Porque si no, ¿en quién creo? Porque si no, ¿en quién creo? Que esta palabra nos despierte, que esta palabra nos llene, que esta palabra nos mantenga despiertos, porque si nos mantenemos despiertos en la palabra, vivimos en Él. Y no hay mejor cosa que le pueda pasar a uno en la vida que comenzar a vivir con Jesús y quedarse con Él para siempre. Amén.